bautizando. Ustedes saben que, bueno, en el Antiguo Testamento había muchas ordenanzas para el pueblo de Israel, muchas. Y podríamos nombrar algunas como los sacrificios que ellos hacían o celebrar ciertas fiestas, pero en el Nuevo Testamento hay solamente dos ordenanzas que dio Jesús a la iglesia, ¿ya? Una que fue antes de morir, que fue la Santa Cena, que él la celebró con sus discípulos, ¿cierto? Y la otra es el bautismo. Las únicas dos ordenanzas dadas para la iglesia en el Nuevo Testamento es el bautismo, que lo dio Jesús luego que él resucitó y antes de ascender al cielo. ¿Ya? Esas son dos ordenanzas que nosotros como cristianos todos debiéramos de participar en ellas. ¿Ya? Vamos a dejar a mi hermana Gloria porque ella va a dar una reseña de qué es el bautismo en sí y cómo se debe practicar. ¿Amén? Yo. Amén. Mi hermano Luis leía en el Mateo 28, 19, y yo quisiera leer el 20, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y básicamente este taller tiene el propósito de que nosotros podamos enseñarle a otros, porque todos acá estamos bautizados. Sin embargo, a veces nosotros nos hacen preguntas, y aquí como maestro de escuela dominical a veces no sabemos explicar por qué nos tenemos que bautizar, qué significa el bautismo, qué conlleva, cuál es el objetivo, qué hay detrás teológicamente, qué hay, qué significa, cuál es la importancia que tiene y por qué lo tenemos que hacer. Por lo tanto, a veces quizás como maestros no sabemos dar una respuesta bíblicamente correcta, podemos decir a veces nuestra opinión, lo que yo creo, lo que yo pienso, y muchas veces, como decía mi hermano, nos hemos bautizado, yo soy un caso de eso, sin saber exactamente lo que estábamos haciendo. Muchas veces no entendíamos lo que estábamos haciendo, pero ahora vamos a aprender un poquito más de la importancia que tiene el bautismo, el rito del bautismo para el creyente. ¿Amén? Las ordenanzas para la iglesia. El cristianismo en el Nuevo Testamento dice que no es una religión ritualista. El Antiguo Testamento tenía ritos. Dios estableció para el pueblo judío ritos. El día sábado, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, y así. Hay muchas fiestas y muchas celebraciones, la circuncisión, son ritos que el pueblo tenía que realizar con un determinado objetivo. Y era la forma que tenía Dios de que el pueblo le adorara. El pueblo de Israel le adoraba a Dios por medio de estos ritos que Dios mismo había establecido. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la adoración es libre. Dice ahí que, por lo tanto, dice ahora no impone una ley rígida de adoración, sino que deja a la iglesia de toda que se ajusta al método mejor adaptado. Cada iglesia adora de manera distinta. En cuanto a adoración, el rito no se puede cambiar, pero la adoración nuestra ya no tiene que ver directa relación con el rito, como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se adoraba por medio del rito. En el Nuevo Testamento el rito quiere decir algo, hay un simbolismo detrás. Y la adoración es libre. ¿Amén? Son dos cosas totalmente diferentes en el Nuevo Testamento. Amén. En virtud, dice, el bautismo, en virtud de su carácter sacro, se le escribe con el nombre de sacramento, o literalmente dice cosas sagradas o juramentos consagrados por un rito sagrado. Sagrado es algo que se ha apartado para, ¿cierto? Algo dedicado a. Por lo tanto, el bautismo es un rito que Jesús estableció y es un rito que nosotros hemos hecho para nosotros apartarnos y dedicarnos, en este caso, a Dios o a la vida cristiana. Amén. Se la refiere. No, todavía. El bautismo en agua es el rito de ingreso en la iglesia cristiana y simboliza el comienzo de la vida espiritual. Por lo tanto, generalmente el creyente debería de bautizarse ligerito una vez que es creyente. Deberían de explicarle bien, ¿no es cierto?, los pasos a seguir, qué significa, y no debería esperar mucho tiempo antes de bautizarse. No tiene sentido, porque es hacer pública mi fe, por lo tanto yo ya tengo fe, como decía el eunuco, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Nada. ¿Bien?
El bautismo cristiano es el acto simbólico mediante el cual una persona que ha recibido al Señor Jesucristo demuestra públicamente que es un discípulo de Él. El bautismo, por lo tanto, es un símbolo exterior de una transformación interior. Yo muestro públicamente que interiormente he sido transformado. Lo muestro. Y a veces estoy obedeciendo una ordenanza dada por Jesús para los creyentes. ¿Amén? Sí, pregunta. Voy a hacer una pregunta. Sí. Es algo que me pasó a mí. Yo me bauticé aquí, apenas 3 años me bauticé. Llevaba un mes, pero yo tenía una duda en ese momento, no la tengo ahora. Yo cuando llegué a la iglesia, me explicaron que si yo creía no tenía que bautizar. Para mí el bautismo era como adherirme Sí, claro. a una... No era como que no lo relacioné con mi fe. Ay. O sea, para mí, el creer era lo mío, pero el bautismo era unirme a una denominación. A una congregación. Entonces, tuve esa duda. ¿El bautismo es unirme a una Sí, también. denominación? También. Son las dos cosas. Por un lado, yo O sea, hago pública mi fe. Frente a eso, porque yo tenía, me acuerdo en ese tiempo, a mí me enseñaron por qué. Estaba yendo a la iglesia aquí, Sí, sí. Sí. Entonces ellos también me querían bautizar. La pregunta es lo mismo que yo me bauticé allá? ¿O acá? Exactamente. No, no es lo mismo, porque ellos son adventistas, y los adventistas se guían por el Antiguo Testamento. Ellos están en la ley de Moisés. Casi todas, a ver, ellos tienen como dos puntos extremos. Por un lado, ellos están muy basados en lo que es la ley de Moisés, pero por otro lado, ellos son apocalípticos, escatológicos absolutamente. Pero si yo creía en Dios, y ellos me invitaban a bautizarme, o la iglesia de acá, Chagón me invitaba a bautizarme. Yo tenía esa duda al principio y yo decía, Porque tú decías, que si yo me bautizo allá, voy a ser de ellos. voy a tener que ir allá. Si me bautizo acá, tengo que empezar obligadamente, voy a ir acá. Entonces yo lo sentía como un compromiso, no con Dios. Con la iglesia, con sino el lugar, con la Entonces, denominación. La pregunta es, ¿el bautismo tiene que ver con donde yo me congrego? No. Tiene que ver con lo que yo creo. No, tiene que ver, no, ahí sí te entendí. No, tiene que ver con lo que tú crees. Es hacer pública la fe. No tiene que ver con, es el rito, sí, de iniciación de mi vida cristiana, y mi vida cristiana yo la hago dentro de, no puedo vivir mi vida cristiana en la calle, o sea, en mi casa. Tiene que ser en una congregación, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, en este contexto tiene que ver solamente con la fe. Es hacer pública la fe, nada más que eso. Al bautizarse, dice, el cristiano se sumerge visiblemente en Cristo. Y vamos a buscar Romanos 6.3. ¿Van a Evelyn? Romanos 6.3. ¿Van a Vela? 1 Corintios 12.13. Amén. Y aquí está lo que decíamos, que nos incorporamos, ¿no es cierto? Hacemos pública nuestra fe y a la vez nos incorporamos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. ¿Van a Evelyn? ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Y aquí está el simbolismo que vamos a explicar un ratito. Aquí está el simbolismo. Decía anteriormente en una diapositiva que el bautismo era un drama sagrado. Y un drama porque un drama representa algo. Estoy representando algo que no es literal. Y el bautismo está representando algo. Que yo muero al pecado, que muero al mundo y me transformo en una nueva criatura. Estoy representando algo simbólicamente. Amén. Y se hiere a la vez, ¿no es cierto?, a la iglesia. En 1 Corintios 12.13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En un mismo cuerpo. Amén. El bautismo dice para adherirnos a un mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Amén. Esto quiere decir, dice, que el que se bautiza se identifica de forma visible con el Señor y con su iglesia, es declarar públicamente la fe. O sea, la gente tiene que saber que yo soy creyente, no solamente porque yo me bauticé. Ese es dice, acuérdense, es el rito de iniciación. De ahí para adelante mi vida tiene que ser concordante con lo que yo hice. ¿Tiene sentido en una iglesia universal de Cristo? Claro, claro. Doy testimonio público de que Exactamente. creo en él y me voy a unir a la iglesia universal. Más allá de la De la denominación, a la iglesia invisible. iglesia, no. No, sí, te entiendo. Sí, sí, católica, universal. Ah, no.
Universal. Es que ¿saben lo que pasa? Que la palabra católico es universal. Significa universal. Lo que pasa es que ellos... No, hermano. No. Lo que pasa es que el católico utiliza la palabra sectariamente. Católico, nosotros. Pero la palabra católico literalmente es universal. Iglesia, universal. No, la palabra católico quiere decir universal. Por lo tanto, nosotros si yo dijera en este contexto que estamos hablando, si yo dijera, ¿soy católica? Sí, soy católica. Soy de la iglesia universal, en este contexto. Yo no puedo decir no. Todos los lavados reinos. Exactamente, en ese contexto. Sí, por eso el Señor dice que, a ver, su iglesia es invisible. Él conoce quiénes forman parte de su iglesia. Sí. Nosotros cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, por creer en Él, ya somos parte de su iglesia. Y el bautismo es para que los demás sepan que yo soy de Cristo y que yo formo parte ahora del cuerpo de Cristo. Amén. Como dice la hermana de Gloria, de la iglesia invisible. ¿Por qué invisible? Porque Él solo la conoce. Amén. Él conoce quiénes. Aquí podemos haber mucho, pero Dios sabe quiénes somos de su iglesia. ¿Me entiendes? Una explicación. Así que, una cosita que me quedó dando vuelta. Independiente, Luis, que si no hubiésemos bautizado en la iglesia adventista, ellos creen en Jesucristo. Sí. Ellos aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador y saben que fue el sacrificio que Él hizo, el que nos hace a nosotros aceptar ante los ojos de Dios. Así que si se hubiese bautizado en la iglesia adventista o aquí, o en la iglesia que creen en Cristo y que reciben en Cristo en su vida, eso... Es la fe, es la fe lo que vale. Porque es individual. Sí. ¿Ya? Gracias. ¿Y qué representa ese fe en Cristo? Es administrado solamente una vez, puesto que puede haber solo un comienzo en la vida espiritual. Y aquí yo quiero llamar la atención de ustedes. Nosotros tenemos la costumbre, yo me pongo, de hacer nuevos pactos. Eso está mal. Porque yo no puedo estar naciendo cada 3 años para el Señor. Hay gente que se bautiza por segunda vez, porque se renueva su pacto. ¿Qué Es tal? que no lo entendí. No lo entendió. Es que no sabía lo que estaba haciendo. No puede ser eso, Nadie me lo porque explicó. es el rito de iniciación de la vida cristiana y yo estoy demostrando públicamente mi fe. Cuando yo hago un nuevo pacto, ¿qué estoy diciendo? Que lo que hice primero no lo entendí y que en realidad nunca demostré públicamente mi fe. Estoy negando lo que hice al principio. Por lo tanto, los segundos pactos no corresponden aquí. Es un bautismo como iniciación de mi vida cristiana para ser parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no se puede hacer 2 veces. No se puede hacer 3 veces y tampoco lo puede hacer una persona, supongamos, nosotros también tenemos el problema. Vamos a un bautismo y de repente dice, yo siento el Señor que todos los que se quieren bautizar vengan. Eso está mal. Porque por eso que hay mucha gente que no entiende lo que hace. Tiene que haber una enseñanza para que la gente sepa lo que está haciendo. ¿Me entiendes? Creo que sí, estoy bien. No podemos agarrar a un hermano por emoción y bautizarlo hermano. ¿Sabe por qué? Porque estamos cometiendo un grave error y prácticamente podemos hacer en más de un favor un tremendo daño a esa persona. Tenemos que explicarle, nosotros tenemos la obligación. Jesucristo, y me gusta lo que le digo, dice, ir y hacer ¿qué cosa? Discípulos. Y discípulos son uno que aprende. Uno que aprende, no dice vayan y hagan evangélicos, no dice vayan y hagan cristianos, dice vayan y hagan, que tiene que ver con la enseñanza. Por eso que después, yo leí eso que sigue, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas, pero si nosotros lo bautizamos así, por mi emoción, por mi guatita, porque sentí aquí, eso hermano, es la emoción nuestra y no es del Espíritu Santo, no lo es. Porque el Espíritu Santo no va a pasar por alto la doctrina que Cristo enseñó. No lo va a pasar por alto. Por lo tanto, tampoco podemos incurrir nunca más en ese error. No deberíamos. Eso es falta de doctrina. Nada más que eso. Es lo que decía la hermana de él al principio, cuando decía que Felipe fue a explicarle al eunuco, porque él leía la Biblia y no la entendía. Entonces, el Señor, a través del Espíritu, mandó a Felipe al eunuco. Y el eunuco le dijo, Felipe le pregunta, ¿entiende lo que está leyendo? ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces, Felipe, ¿qué hizo? Le enseñó desde el principio todo, hasta las cosas que estaban viviendo en ese momento, todo se lo explicó. Entonces el eunuco creyó, ahí creyó, y entendió lo que había leído por harto tiempo y no entendía, lo entendió. Y dijo, ¿y si aquí hay agua, qué impide que yo me bautice? Pero primero él fue discipulado. Discipulado, enseñado, él sabía lo que estaba haciendo, ¿me entiendes? Entonces, perdón,
todos los hermanos que llegan aquí, los que no se han bautizado, debieran de pasar por vida abundante. Perdón. Es que es la clase donde se enseña esto. Sí. Por lo tanto, deberían de aprender. Sí, ¿qué pasa? Supongamos que, bueno, no fue mi caso, pero me bautizaron. No me explicaron. Entonces yo después sí aprendí que Pero que puede tomar No, conciencia. yo creo que no, yo creo que no hay que hacerlo de No. nuevo. Yo creo que simplemente tomaste conciencia de lo que hiciste. Sí. No, no tienes que si hacerlo. estaba testimonio, en realidad nunca son 10 años, y vuelvo y me convierto, No, a lo mejor me había convertido. no, porque eso significa entonces que tendríamos que estar renovando votos también. No, Está te como pie, no. Estoy pensando en alguien que no se convirtió y lo bautiza. Porque lo mismo tú dijiste, o sea, llegamos por emoción y el hermano está viniendo porque no se convirtió. Lo tiramos al agua, lo bautizamos. Yo creo que, ¿sabe lo que pasa? Que en ese contexto, yo creo que cada caso ahí es como bien personalizado. Tendríamos que ver el contexto, cómo fue, qué pasó, con datos, con antecedentes, porque no es llegar y bautizar de Pero no es nuevo. una renovación de pacto. Yo estoy de acuerdo. No, Una renovación de pacto. Probablemente sería como bautizarlo nomás por primera vez. Uy, por primera vez, ¿sí? Mi hermana. Tengo un caso de que un joven, él se inició joven en una conversión, con unos 4 años, y prácticamente se bautizó, pero se ha retirado tanto, y andan en Ya. y ha tenido todo el proceso, él dice que se siente mal con el Señor. Si vuelve a la iglesia, eso tendría que aceptar al Señor y tendría que bautizarse de nuevo porque Dice él, él dice, no sé si está bien. ¿qué opina usted? Sí, eso Ese conocimiento de decir, no, está malo. está malo. O sea, es que sabe que la Biblia, es que mire, es como una respuesta fuera del tema, pero así a grandes rasgos nomás, pero eso no. Uno cree una vez, que se aleja, después vuelve, se reconcilia con Dios, pero no puede volver a hacer todo de nuevo. Porque si no dice que no puede el Señor morir de nuevo para perdonar mis pecados y volver a morir y volver, no puede. Una sola vez murió Cristo por nosotros, una sola vez yo lo acepto, una vez. No se puede, sí, no se puede hacer 2 veces. La persona una vez que creyó, creyó. ¿Sabes? De la única manera que la persona, y ni así, es que la persona apostate de su fe. Pero la persona que apostata de la fe no va a volver jamás. Nunca. No vuelve, pero él no ha apostatado, él simplemente anda en el mundo. Pero tiene la fe. Tiene la fe. Pues. Entonces tiene la materia prima ahí, no la ha negado. Entonces no sería necesario que se usara de nuevo. Lo que tiene que hacer es reconciliarse con Dios. Sí. Cuando yo acepto el Señor, yo soy hija de Dios. Sí. Entonces, es como yo con mi papá, él es mi papá biológico es mi papá. Sí. Y yo me voy de la casa, No deja de me ser su alejo, papá. nunca dejo de ser su Tal papá. cual. Y si pasa los años y me reconcilio con mi papá, sigo siendo la hija que siempre fui. Tal cual. Tal cual. Buen ejemplo. Muchas gracias. Eso iba a decir. Muy bueno, muchas gracias. Sí, tal cual. Así es. Dios no desconoce a sus hijos. Nosotros lo desconocemos a él, pero él no a nosotros. Amén. El vocablo bautizo empleado en la fórmula bautismal significa literalmente inmersión o el hecho de sumergir. Viene de una palabra griega bautizo, que significa sumergir. Y por eso ya la gente generalmente se le sumerge, ¿ya? Porque la palabra lo implica así, ¿ya? Esa interpretación dice confirmada por eruditos en el estudio del idioma griego e historiadores eclesiásticos, y hasta estudiosos que pertenecen a iglesias que bautizan mediante el rociamiento, admiten que la inmersión fue la forma más antigua. Además, existen buenas razones para creer que para los judíos de la época apostólica el mandamiento de ser bautizados sugería inmersión, o sea, hasta los que se bautizan por aspersión aceptan que antiguamente era por inmersión y que la palabra lo dice así. ¿Amén? Estaba relacionado con el bautismo de los prosélitos, que significaba la conversión de un pagano al judaísmo. La gente pagana a veces se convertía al judaísmo y para poder ser aceptado en la comunidad se tenía que bautizar. Por lo tanto, el bautismo no nace con el cristianismo, el bautismo es muy antiguo. De hecho, otras naciones no creyentes lo realizaban antes que los cristianos. El bautismo es muy antiguo.
antiguo, muy antiguo. Dios y Cristo toman todos los elementos que tienen en su entorno para que el hombre entienda, pero no, en el fondo, hermano, el Evangelio no contiene métodos originales. Jesús enseñaba con lo que había, lo que tenía en la mano, las parábolas, el trigo, la cizaña, todo lo que tenía en la mano, porque de otra manera no podríamos haber entendido nunca. Es todo lo que nosotros conocemos. Dios siempre nos va a hablar por medio de lo que nosotros conocemos. Cuando Dios le habla a usted, mi hermano, le va a hablar por medio de un lenguaje o de figuras que usted conozca, que usted entienda. No le va a hablar en un lenguaje angelical porque no lo vamos a entender. ¿Saben? Pero, Gloria, Sí. disculpa, con respecto a eso, sí, sugiere inmersión. Pero, por ejemplo, si hay algún enfermo y lo roce, Ah, no, es que ¿saben lo que pasa? Que no habría problema. La fórmula no es rígida en ese aspecto. Lo que pasa es que la palabra, como viene de griego, sugiere sumergir por el simbolismo que tiene, que después lo vamos a ver. Pero si hay un enfermo, si hay una persona que está parapléjica, ¿cómo la vamos a meter al agua? Lo matamos, lo mandamos al cielo. No, lo rociamos, lo mojamos, en fin, no hay problema. oye, Gloria, ¿y si se muere sin haber sido bautizado? Ah, si se muere sin haber sido bautizado, ¿qué creen? No pasa nada. ¿El ladrón ahí al lado de Jesucristo se bautizó? No. Pues algo, sí. Esto es para nosotros, los que quedamos aquí, porque es un ritual que representa un simbolismo que muestra mi fe públicamente y que a la vez inicia... ¿Perdón? Es una ordenanza de Cristo, sí. Sí, absolutamente. Siempre que estoy así, como que de repente escucho como casi... De hecho, sí, mi hermana, de hecho Jesús dejó dos mandamientos, dos ritos, digamos, que es el rito del bautismo, el rito de la Santa Cena. No hay otro rito. El lavado de pies no es un rito. No es un rito, Señor Jesús. Como que el bautismo es como, si quieres lo haces, No. cuando quieras. Y yo lo que yo tenía entendido es que era un mandamiento también. Así. Es un mandamiento de Jesús. Jesús instruye, y lo vamos a ver más adelante, a bautizarse. O sea, y lo ordena. Es una ordenanza, como dice el Manicón, es una ordenanza. La Santa Cena, el bautismo son las únicas dos ordenanzas dadas por Jesús. No hay otra. El lavado de pies no es un rito ordenado por Jesús. Eso es otra cosa. No es un rito. No lo tenemos que hacer. Yo no lo hago. Porque no es un rito ordenado por Jesús. Son solamente dos. ¿Amén? Pero, disculpa, pero no está mal que se practique el lavacro de pies. No. Si se cumple el El objetivo sentido. con el que lo estoy haciendo. Porque, por ejemplo, el lavacro de pies significa servicio. Eso es lo que quería representar Jesús. Y Lo si que yo no pasa- sirvo a la hermana y nunca he servido a la Evelyn y nunca he servido a la Juan, ¿cómo voy a ir a las los pies si A ver, nunca hay, he servido, por hay dos ejemplo? cosas. El que quiera hacer lavado de pies lo puede hacer, yo lo puedo hacer a ella, porque con ella nosotros tenemos una amistad y ella Nos cuenta servimos. conmigo y yo cuento con ella. Pero no como un rito, como algo que yo quiero. Ahí sí mi hermana Evelyn se aplica. Sí, yo quiero, lo Yo, hago. si quiero, lo hago. Porque no es un rito ordenado por Jesús. Él dejó el ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que como yo os he hecho, pero en ese tiempo el lavado de pies tenía un significado, ahora no significa nada. ¿Entiende usted? Sí. Uno lo hizo como un rito, No, No, por eso. uno No, lo hizo como un acto. de enseñanza. Es como cuando llega alguien a mi casa y yo le cocino. Exactamente. Estaban los discípulos y él le lavó los pies. Literal, no venían los discípulos con los pies piecitos y los cocinos. Literalmente él le lavó. Nosotros lo hacemos también simbólico. Es que es el tema, po. El tema aquí, que aquí no debe ser simbólico. El lavado de pies no debe ser simbólico, debe ser simbólico el rito, el acto de ir y lavarle los pies. Pero no debe ser simbólico en el sentido de que yo tengo que servir a esa persona. Mire, yo ¿sabe con qué lo hago un paralelo? Lo asocio con los abrazos de Año Nuevo. Para el Año Nuevo medio mundo me va a dar el abrazo, pero en todo el año no me saludan. Es lo mismo que si yo le daba los pies a un hermano y ese hermano no sabe ni de mí ni yo soy del hermano, entonces no tiene sentido. En ese contexto no tiene sentido. El que quiera hacerlo lo hace, pero no como un rito, lo hace como una obediencia porque quiere, Como el abrazo del año nuevo. pero si no cumple el servicio, si no sirve, No no lo- sirve. no lo haga. Sí, otra cosa, Gloria, me surge una duda. Si yo no me bautizo,
¿Puedo ser miembro de la iglesia? No, porque para ser parte de la iglesia tengo que cumplir el rito que el Señor la ordenanza que el Señor me da. Para formar parte del cuerpo de Cristo, yo tengo que bautizarme. Por lo tanto, si no me bautizo, no puedo venir y firmar un libro de miembros si no te lo bautizas. Exactamente, es parte del requisito. Ahora, también tenemos que considerar que hay iglesias que no lo exigen. También es algo de la iglesia local. Aquí lo exigimos y me parece genial, así debe ser. El hermano debe bautizarse para poder ser miembro. Entonces, de repente, que pase un hermano y firma el libro y no se ha bautizado y ya lleva un tiempo acá, yo creo que ese hermano no puede ser miembro porque no está obedeciendo. No está haciendo obediencia de una ordenanza dada por Jesús para hacer inicio de su vida y para pertenecer al cuerpo de Cristo. Y si por rebeldía no me quiero bautizar, ¿cómo ir a meter al agua? Menos al río Mapocho. Bueno, la persona que hace eso no ha entendido la fe y no ha creído en Cristo y no se ha convertido. Así, ¿no? Porque el que ama a Cristo no le interesa, ¿no es cierto? No le interesa, nada. El ser bautizado en el nombre de Jesús significa encomendarse por completo y eternamente a Él como el Salvador enviado del cielo y a la aceptación de su gobierno y dirección. Implica la aceptación de la fórmula dada por Jesús mismo, la que leímos recién, bautizado en el cierto, la que leímos recién. La traducción literal de Hechos 2:38 es la siguiente: bautícese cada uno de vosotros sobre el nombre de Jesucristo. Vamos a hacer otra para que expliquemos. Ya, A ver, es que esa parte, lo sacamos. sí, no importa. Lo que pasa es que hay como una fórmula que decía bautícese, en alguna parte dice bautícese usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay otra parte, Pedro, que dice bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Entonces, ¿hay contradice un poco. ¿hay alguna contradicción? En realidad no la hay. Lo que pasa es que Pedro, acuérdense ustedes que Pedro aborrecía a los gentiles. No era nada como Pablo. Pedro no quería que los gentiles fueran... Se convirtieron. No, decía, no, si esto es para nosotros, para los judíos. Y por eso que con Pablo tuvieron ahí... Sí. Sí, claro, claro. Lo toman así fuera de contexto y lo aplican literalmente. Pero como Pedro, disculpa Gloria, como Pedro era judío y creía que el evangelio era solo para ellos, él sabía que los judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías o como el Hijo de Dios. Por lo tanto, él formula esto para que ellos sepan, para que los judíos sepan que tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. O sea, claro, lo que pasa es que significa reconocer a Jesús como el Mesías. Cuando Pedro tiene la experiencia de que ve el lienzo descender, es ahí cuando Dios le dice, Pedro, tú no llames inmundo a lo que Dios limpió. Entonces, ahí recién Pedro entiende que en realidad el Evangelio es para todos. Y en ese contexto es que Pedro dice, bautícese entonces cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, o sobre el nombre de Jesús. No quitándola el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, pero le recalca el nombre de Jesús en el contexto de que él mismo no aceptaba que los judíos pudiesen ser creyentes. ¿Quiénes se pueden bautizar? Todos los que sinceramente se arrepienten de sus pecados y ejercitan una fe viva en el Señor Jesús son elegibles para el bautismo. Y aquí